Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión compartiendo el comentario de la Parashat de la semana que lleva por título la Parashat Hukat y corresponde los capítulos 19, 20 y 21 del Sefer Bamidbar o el libro de Números. Y bien, en esta ocasión vamos a comentar ciertos episodios eh, sobre el tema de la expiación. Bueno, la palabra Jucat que aquí se emplea tiene que ver en el capítulo 19 con la Jucat de la Torá, que tiene que ver con la vaca roja, todo el ritual, ¿ok? Todo el ceremonial de la vaca roja, eh, con cuyas cenizas, digamos, se purifica de manera ceremonial al pueblo. ¿Ok? Eso es lo que básicamente viene comentando de la Parshat, pero no voy a adentrarme en ese contexto, sino que me voy a adentrar es en los diferentes métodos de expiación que enseña la Torá. ¿Ok? Allí es donde me voy a enfocar. Y quiero comentar un poco sobre aquel que también es una jucat, ¿ok? No solamente la vaca roja, sino también esta jucat de expiación que aquí se menciona en el capítulo 21 del Sefer Bamidbar, cuando el pueblo, por su desánimo y de su queja durante su travesía en el desierto, eh, el Señor, o mejor dicho, el pueblo comienza a ser azotado por serpientes ardientes, a ser mordidos por serpientes ardientes, donde muchos de ellos pues mueren, ¿ok? Y ante semejante situación, Moshe clama al Eterno y el Eterno le da respuesta en que éste debe, digamos, construir con el material del bronce o del cobre una serpiente y colocarla en un asta, como pueden ver en la imagen, y que todo aquel que contemple a esta serpiente, todo aquel que fuese mordido por las serpientes del desierto, por las serpientes ardientes del desierto, no moriría, sino que viviría. ¿Ok? Esa es la lección. Y esto es una forma de expiación. ¿Ok? Esto es una forma de expiación. Cuando dice, y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta, todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Por qué esto es una expiación? Lo que es interesante en esta Jucat de la Torah es que aquí no hay un sacrificio, aquí no hay derramamiento de sangre, no hay derramamiento de sangre en este contexto. Sencillamente es mirar una imagen. Una imagen que dicho sea de paso está prohibido por el decálogo mismo, ¿no? Cuando el Eterno da claro, aunque en este contexto el decálogo está hablando de rendir culto a una imagen del Eterno, como si fuese el Eterno. Eso es lo que en realidad la Torá o el decálogo enseña, ¿no? No te harás imagen y ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, debajo de la tierra, para rendirle culto como si fuese Hashem o como una representación de Hashem. Evidentemente aquí la serpiente no tiene esa función, no tienes como función ser objeto de culto, aunque posteriormente a esta serpiente que se le llamaba Nehushtan, posteriormente en el libro de los reyes se menciona de que llegó a ser objeto de culto. Pero aquí el punto es una lección de expiación.
que la persona que fuese mordida por una de las serpientes del desierto, serpientes ardientes, quien mirara a esta serpiente de cobre que él colocaría Moshe en un asta, todo quien mire esta serpiente viviría, es decir, no moriría. Y bueno, esta lección claramente Mashiach lo interpreta como si fuese una expiación. Cuando dicen Yohanan, o cuando Yohanan relata las palabras del maestro, de ese encuentro del maestro con Nagdimón o Nicodemo, dice en Yohanan 3:14 que así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Varenash, ¿ok? El Varenash, que se traduce como hijo de hombre, así es necesario que el Varenash sea levantado para que todo aquel que le dé, acredite en este testimonio o dé credibilidad a este testimonio, no, no se pierda o no perezca, no muera, sino que pueda encontrar en él la vida eterna. Entonces, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo mediante él. ¿De qué salvación está hablando? De ser salvo de la muerte, de no perecer. De eso está en este caso hablando. Está hablando de una expiación en este sentido. Pero lo interesante de esto es que aquí se hace una expiación sin necesidad de derramar sangre, sin hacer un sacrificio. En este particular, y como ya vamos a ver en otros episodios bíblicos, se hace expiación sin derramamiento de sangre. Tenemos el caso, y aquí ya nos vamos a adelantar a la Parshat que viene la semana siguiente, que es la Parshat, bueno, nos estamos adelantando a dos Parshiot, ¿no? La Parshat Pinjas, porque la que viene es la Parshat sobre el profeta Bilam, que no era un profeta hebreo, o Balaán, como se conoce, y luego la viene la Parshat Pinjas. Bueno, en la Parshat Pinjas se comenta lo siguiente. Por ejemplo, en Números 25, 12 al 13, recuerdan que está hablando del episodio cuando los varones de Israel fornican con las mujeres de Madián, con las mujeres de Moab, y, y precisamente el líder, Simri, si no más recuerdo, el líder de la comunidad de la tribu de Reubén, trae a Cosbi, una princesa madianita, al campamento hebreo, al campamento israelita, bueno, digamos, para fornicar. Y dice que en ese momento Pinjas se levanta para ajusticiar a estos fornicarios, ya que una plaga comienza la ira, la furia del Eterno comienza a hacer estragos dentro del campamento sobre los impenitentes. Y, y pues, como dice la escritura, Pinjas se levanta y ajusticia a esta pareja y cesa la furia del Eterno, detiene la ira del Eterno que estaba causando mortandad. Por ejemplo, dice, por tanto les diga, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Dice, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Pinjas hizo expiación por los hijos de Israel. ¿De qué manera Pinjas hizo expiación por los hijos de Israel? Bueno, en los versículos 8 al 9 del mismo capítulo 25 dice, violo Pinjas, o sea, Finés, en realidad en hebreo se dice Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, o nieto de Aarón el sacerdote, y se levanta en medio de la comunidad y toma una lanza en su mano. Noten, vaya manera de hacer expiación. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y dice, y los atravesó a ambos, tanto al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fíjense que cuando Pinjas hizo expiación, aquí en los versículos 8 al 9 explica de qué manera hizo la expiación.
Hizo expiación ajusticiando a las personas culpables, a los transgresores, en este caso a Rubén, quien era eh, el representante de uno de los representantes del pueblo de Israel, al fornicar con Cosbi, la princesa medianita. Entonces Pinjas los ajusticia, digamos, sigue el proceso, el debido proceso de la Torá, sigue el mishpat, el juicio, la sentencia judicial de la Torá, y de esa manera hace expiación por los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque esa acción hace cesar la mortandad de los hijos de Israel, lo mismo que el caso de los que habían sido mordidos por la serpiente. ¿Ok? Cuando la muerte se detiene, y al contrario se promueve la vida, eso es una expiación. Solo que aquí la expiación era mirando a la serpiente. Todo quien mire, dice, vivirá. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirá. ¿Por qué? Porque los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían, no morían. Eso es una expiación. ¿Ok? Aquí en este caso el celo de Pinjas detiene la mortandad porque hace expiación por los hijos de Israel. Entonces aquí hay un equivalente. Hacer expiación por los hijos de Israel significa hacer cesar la mortandad de los hijos de Israel. Otro episodio similar donde hay una expiación sin intervención de un sacrificio. Aquí no muere, fíjate, aquí mueren aquí sí hay una muerte, aquí hay un derramamiento de sangre, pero de los culpables, no de un inocente que muere en lugar de. No, una forma de expiación es que los culpables también mueran. Eso es una expiación también. Entonces aquí los transgresores mueren y ese mishpat, esa sentencia judicial, expía por Israel cesando la mortandad de los hijos de Israel. Pero aquí mueren los culpables, no mueren inocentes. Ahora, aquí hay otra expiación en Números capítulo 16, donde recuerden la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, y de los 250 que ofrecen incienso al Eterno, que no habían sido, digamos, llamados por el Eterno para tal oficio, todos ellos son muertos por un fuego. Coré es tragados por la tierra. Y ante esa acción, el pueblo se queja. Los que simpatizaban con la rebelión de Coré se quejan contra el Eterno de que Moshe y Aarón eran unos asesinos e intentaron apedrear a Moshe y Aarón. Y el Eterno sale a su encuentro en defensa de ellos y el Eterno comienza a, digamos, a hacer juicio contra los simpatizantes de la rebelión de Coré. Es decir, hay una mortandad. Comienza una mortandad en el campamento y Moshe inmediatamente intercede por el pueblo diciéndole a Aarón, toma el incensario. El incensario era aquel instrumento que se usaba en Yom HaKippurín, en el día de la expiación, con aquel sumo sacerdote entraba con el saumerio al Kodesh Kodashim, al Santo Santorum, ¿ok? Al Santísimo, por así decirlo, a la inmediata presencia de Dios para expiar por Israel, ¿no? Bueno, este es el mismo incensario. Dice, pon en el fuego del altar de bronce o del altar de sacrificios, ¿ok? Se tomaría fuego de ese altar y de ese carbón colocará sobre él el saumerio o el perfume o el incienso, es lo mismo, ¿no? Y ve inmediatamente a la congregación y hace expiación por ellos. Moshe le indica a Aarón que con este ritual haría expiación por ellos, porque dice, la ira o el furor de Hashem ha salido delante de la faz de Hashem, del Eterno, la mortandad ha comenzado. Es decir, el Eterno comienza a
hacer juicio contra los simpatizantes de la rebelión de Coré que se estaban quejando precisamente contra Moshe y Aarón. ¿Y qué hace Aarón? Dice, entonces tomó Aarón el incensario como le dijo Moshe, corrió en medio de la congregación y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso saumerio, él puso incienso o perfume sobre ese incensario con los carbones del altar de sacrificio. Dice, e hizo expiación por el pueblo y púsose entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad, paró la mortandad. Vemos entonces que el ritual del saumerio también expía y aquí no hay derramamiento de sangre. Esto es interesante, ¿ok? Estos son los juquín de la Torah. Sí, porque siempre hemos entendido, de acuerdo a Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, dice por allá el autor de Hebreos, en este caso el apóstol Pablo. Pero aquí vemos en estos episodios bíblicos, tres episodios bíblicos, ¿ok? Con la serpiente del desierto, con la sentencia judicial que hace Pinjas, ¿ok? Y con el saumerio que ofrece a Aarón entre los vivos y los muertos, aquí no hay derramamiento de sangre de una víctima inocente y sin embargo se hace expiación porque cesa. En los tres casos hay un cese de la mortandad. Los mordidos por la serpiente viven, los que estaban siendo ajusticiados por la furia del Eterno, por lo de Cosbi y Simri, cesa también la mortandad, y en este caso los que simpatizaban con la rebelión de Korah o de Coré, aquí también cesa la mortandad. Aquí hay una expiación. Entonces vemos que en estos casos la expiación tiene un único y un mismo propósito, cesar la muerte, porque la paga del pecado precisamente es la muerte. La expiación detiene en este caso la muerte. En estos tres casos hay un cese de la muerte, hay una anulación o aniquilación de la muerte. En este caso porque en los tres hay una expiación, solo que no es una expiación cruenta en este contexto. Hay otra expiación que también se realiza y tiene que ver con el medio shekel. A la hora de que cuando el Eterno da instrucción de censar a los varones de Israel, estos deben ofrecer un shekel, ¿ok? Como plata de expiación. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versos 16 y verso 12, yo coloqué por error aquí números 30, en realidad es Éxodo 30. Dice, tomarán de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio. Esto era antes de construir el Mishkan, el tabernáculo. Y será por memoria a los hijos de Israel delante de Hashem para expiar sus personas. Es decir, los varones de Israel dan dinero y al dar dinero como contribución para la construcción del tabernáculo, expía por ellos. Claro, porque expía por ellos porque con ese dinero obviamente se iba a construir el Mishkan donde se iba a establecer el sistema de expiación, obviamente. Pero dice luego, cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Hashem el rescate, el kofer de su persona. Cuando los contare, palabra kofer que tiene conexión con la palabra jafar, comparte la misma raíz. La palabra rescate con kafar, que es expiar o cubrir. Entonces cada uno dará a Hashem el kofer de su persona cuando los contares y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Entonces, noten que la expiación tiene que ver con el cese de la mortandad o la anulación de la mortandad. Y en este caso, se expía dando, en este caso, dinero. Entonces, estos son unos juquín de la Torah
que nos muestran que hay varias formas en la Torá hay varias formas de expiación. No hay una única vía de expiación, solamente derramando sangre. ¿Ok? Ya vemos que es evidente que no. No es solamente derramando sangre. La Torá muestra que se expía el pecado, pero lo que sí es común en todo esto es que todo esto apunta a la expiación que sí realizaría el Mesías, donde Yeshua pues se ofrece como víctima inocente, como aquel que no conoció el het, el pecado, pues se hace hataj, se hace ofrenda por el pecado en nuestro lugar para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Tanto la serpiente de bronce como Pinjas eh, ejecutando juicio, es una alusión al juicio del Mesías también. Y en este caso, el sahumerio que ofrece Aarón por el pueblo de Israel representa lo que menciona en el Apocalipsis, donde un ángel ofrece incienso para acompañar a las oraciones del pueblo de Israel. Eso es una forma de expiación también. O a la intercesión del Mesías, también expía por su pueblo. En todas estas cosas apunta a un mismo hecho, ¿no? De que nosotros cuando estuvimos muertos, o sea, sentenciados a muerte por nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestras carnes, dice, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Colosense 2:13. Y aquí Colosense 2:13 está hablando de una expiación. Es decir, que mediante la muerte y resurrección del Mesías, se nos da a nosotros vida, ¿ok? Se nos da el derecho a la vida. Somos vivificados juntamente con Él porque hemos recibido, por los méritos de la muerte y resurrección del Mesías, el perdón de todas nuestras transgresiones. Cuando estábamos nosotros sentenciados a muerte, ¿ok? Por nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Y bien, mientras nosotros disfrutamos de ese mérito y de ese derecho a la vida en virtud de la muerte y resurrección del Mesías, quiera también Adonai enviar pronto al Mesías y en nuestros días y podamos decir amén.